Bienvenidos a esta última parte de la serie El misticismo del sonido y la música por Hazrat Inayat Khan. En este último episodio veremos primero la influencia psicológica de la música, segundo el poder sanador de la música, tercero logro espiritual por medio de la música y cuarto aforismos. La influencia psicológica de la música. En el campo de la música hay mucho por explorar y la influencia psicológica de la música parece ser poco conocida por la ciencia moderna. Según la ciencia moderna nos enseñan que la influencia de la música o del sonido y la vibración nos llega y toca los sentidos desde afuera, pero hay una pregunta que queda. ¿Cuál es la fuente de la influencia que proviene desde dentro? El verdadero secreto de la influencia psicológica de la música está oculto en su fuente, la fuente de donde proviene el sonido. Es más claro y fácil de entender que la voz tiene un cierto valor psicológico y que una voz difiere de otra, y que cada voz expresa su valor psicológico y tiene su poder psicológico. A menudo se percibe la personalidad de quien está hablando a distancia por teléfono. Una persona sensible puede sentir el efecto de la voz sola, sin ver al hablante. Muchos no dependen tanto de las palabras como de la voz que está pronunciando las palabras. Esto muestra que el desarrollo psicológico de una persona se expresa al hablar y más especialmente al cantar. En sánscrito la respiración se llama prana, la vida misma. ¿Y qué es la voz? La voz es respiración. Si hay algo en la vida, en la constitución del hombre que se puede llamar vida, es la respiración. La respiración manifestada exteriormente, el sonido de la voz, se llama prana. Por lo tanto, una persona puede expresarse mejor en el canto o en lo que dice. Si hay algo en el mundo que puede dar expresión a la mente y los sentimientos, es la voz. A menudo sucede que una persona habla sobre un tema con 1000 palabras y no tiene influencia. Otra persona expresa un pensamiento en 3 palabras y deja una impresión profunda. Esto muestra que el poder no está en las palabras, sino en lo que hay detrás de las palabras, es decir, en el poder psicológico de la voz que proviene del prana. Según la fuerza que tiene, impresiona al oyente. Lo mismo ocurre en las yemas de los dedos del violinista y sale de los labios del flautista. Según la influencia que provenga de su pensamiento, el músico produce esa influencia a través de su instrumento. Puede ser muy hábil, pero si sus yemas de los dedos no producen una sensación de vida, no podrá tener éxito. Aparte de la música que toca está el valor del prana o el poder psicológico que él da a lo que toca. En la India hay intérpretes de vina que no necesitan tocar una sinfonía para tener influencia, para producir un fenómeno. Solo tienen que tomar la vina en sus manos y tocar una nota. Tan pronto como tocan una nota, esta atraviesa todo. Al tocar 1 o 2 notas, han afinado al público. Actúa sobre todos los nervios, es como tocar el laúd que está en cada corazón. Su instrumento se convierte solo en una fuente cuya respuesta se encuentra en el corazón de cada persona, amigo o enemigo por igual. Deja que la persona más antagonista se acerque a un verdadero intérprete de vina y no podrá mantener su antagonismo. Tan pronto como las notas lo toquen, no podrá evitar las vibraciones que se crean en él. No podrá evitar convertirse en amigo. En la India, por lo tanto, a tales intérpretes a menudo se les llama magos de la vina.
en lugar de músicos. Su música es magia. Sin duda, el poder de la música depende del grado de evolución espiritual que una persona haya alcanzado. Hay una historia de un músico hindú, Tansen, que estaba en la corte del gran emperador Akbar. El emperador le preguntó: «Dime, oh gran músico, ¿quién fue tu maestro?». Tansen respondió: «Mi maestro es un músico muy grande, pero más que eso, no puedo llamarlo músico, debo llamarlo música». El emperador dijo: «¿Puedo escucharlo cantar?». El músico respondió: «Tal vez, puedo intentarlo, pero no puedes pensar en llamarlo aquí a la corte». «¿Debo ir yo donde está?». Su orgullo podría sentirse ofendido incluso allí, pensando que va a cantar ante un rey. «¿Debo ir como tu siervo?». «Sí, entonces hay esperanza». Así que ambos subieron a los Himalayas, a las altas montañas donde el sabio tenía su templo de música en una cueva, viviendo con la naturaleza, en sintonía con lo infinito. Cuando llegaron, el músico iba a caballo, el emperador caminaba. Faltante. Seguir a la multitud en lugar de seguir a las grandes almas. Todo lo que es general es ordinario, porque la gran masa de personas no está altamente culta. Las cosas de belleza y buen gusto son entendidas, disfrutadas y apreciadas por pocos, y no hay manera de que el artista llegue a esos pocos. De esta manera, lo que se llama uniformidad se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo individual. Lo que es necesario hoy en día es que en la educación que se da a los niños se debe enseñar el valor psicológico de la música. Esa es la única esperanza, la única forma en que después de algún tiempo podemos esperar mejores resultados. Los niños que aprenden música no solo deben conocer la música, sino que deben saber lo que hay detrás de ella y cómo se presenta. Por supuesto, hay dos aspectos en esta cuestión: las condiciones externas y la presentación del arte. Las condiciones externas pueden ser más o menos útiles. Yo mismo he visto en mi vida musical que la música o una canción interpretada ante 2 o 3 personas que son afines, simpáticas, armoniosas, comprensivas y receptivas, produce una vibración completamente diferente, crea un efecto distinto al mismo tipo de música tocada ante 500 personas. ¿Qué significa esto? Significa que algunas personas son como instrumentos. Cuando se les presenta buena música, responden, se sintonizan con ella, se convierten en toda música, toman parte en la música y así se crea un fenómeno. Este fenómeno puede alcanzar incluso ese ideal más alto que se espera de la música, que es la realización de la libertad del alma, lo que se llama nirvana o mukti en el este y salvación en el mundo cristiano. No hay nada en este mundo que pueda ayudar más espiritualmente que la música. La meditación prepara, pero la música es lo más alto para tocar la perfección. He visto maravillas ocurrir a través del poder psicológico de la música, pero solo cuando existían ambientes afines. 5 o 6 personas, no más, una noche de luna o el amanecer o el atardecer. Parece que la naturaleza da su ayuda para completar la música y la naturaleza trabajan juntas porque son una. Si un gran cantante de ópera o un solista de violín tiene que tocar ante 10,000 personas, no puede con toda su habilidad tocar cada alma allí. Claro, esto depende de la grandeza del artista.
Cuanto más grande es el artista, más alcanzará, pero debe considerar lo que agradará a su audiencia, no lo que agradará a Dios. Cuando la música se ha vuelto comercial, su belleza se pierde, ha perdido mucho de su valor. Hubo un tiempo en el este cuando la aristocracia de la India hacía todo lo posible por evitar que el arte de la música se comercializara. Tuvieron éxito durante un tiempo en hacerlo. Los músicos no recibían una cantidad fija de dinero, sus necesidades se satisfacían, aunque fueran extravagantes. Los músicos sentían que debían tener un entorno de armonía y belleza, eran generosos, sus puertas siempre estaban abiertas para los demás. Siempre estaban endeudados, pero sus deudas eran pagadas por los reyes. Además de esto, al músico no se le restringía por su repertorio, se le dejaba sentir por intuición lo que el público quería. Tenía que decidir en el momento en que los veía y a medida que seguía tocando, cantando, sabía más. El efecto químico de las mentes de los oyentes le indicaba lo que ellos querían. Así que al final era un banquete espiritual. El secreto de todo magnetismo, ya sea expresado a través de la personalidad o de la música, es la vida. Es la vida lo que fascina, lo que atrae. Lo que siempre buscamos es vida y es la falta de vida lo que se puede llamar falta de magnetismo. Si la enseñanza musical se da bajo este principio, será muy exitosa en producir resultados psicológicos. Depende de la salud del cuerpo físico, del pensamiento, de la imaginación y del corazón, que a menudo está frío y congelado. Que el poder psicológico de la música se base. Es esta vida la que el músico pone a través de sus yemas de los dedos cuando toca el violín o a través de su voz cuando canta. Lo que el mundo busca, lo que las almas humanas anhelan es esa vida, ya sea que venga a través de la música, el color y la línea, o a través de las palabras. Es esa vida la que todos desean. Es la vida la verdadera fuente de sanación. La música puede sanar si se le pone vida. No hay ningún secreto, no hay ningún gran secreto en ello, si una persona es capaz de entender la verdad en su simplicidad. Cuando una persona toca mecánicamente los dedos corriendo casi automáticamente sobre el piano o el violín, puede crear un efecto temporal, pero pronto pasa. A menudo se escucha música desagradable. En ese momento no parece ser tan desagradable, pero después uno se da cuenta del mal efecto. Es excitante, es áspera. La música que sana el alma, la música que sana el alma es la música con un efecto calmante. Se puede tener el efecto calmante o se puede tener el efecto áspero. Esto depende no solo del músico, sino también del compositor, del estado de ánimo que lo inspiró. Una persona despertada al efecto psicológico de la música encontrará fácil entender en qué estado de ánimo estaba el compositor cuando la escribió. Cada página muestra su estado de ánimo y su desarrollo en el momento en que la escribió. Él puede poner vida y belleza en su música y después de 1000 años seguirá siendo hermosa y vivificadora. Sin duda el estudio y la calificación lo ayudan a expresarse mejor, pero lo que realmente se necesita es vida detrás de ello, que proviene de la conciencia expandida, de la realización de la luz divina, que es el secreto de todo arte verdadero y que es el alma de todo misticismo. La composición es un arte más que una disposición mecánica de notas. Un compositor de música realiza su pequeña parte en el esquema de la naturaleza como
creador. Siendo la música el arte más exaltado, el trabajo del compositor de música no es menos que el trabajo de un santo. No es solo el conocimiento de la técnica, la armonía, la teoría lo que es suficiente. El compositor necesita ternura en el corazón, ojos abiertos a toda belleza, la concepción de lo que es hermoso, la verdadera percepción del sonido y el ritmo y su expresión en la naturaleza humana. Al componer música, un compositor debe crear su propio mundo en sonido y ritmo. Su trabajo, por lo tanto, no es una labor, es una alegría de la más alta categoría. Si el compositor escribe música porque está obligado a escribir algo, eso no es lo que debe hacer. El compositor debe escribir cuando su corazón siente ganas de escribir, cuando su corazón está cantando, cuando su alma está danzando, cuando todo su ser está vibrando armonía. Ese es el momento en que debe escribir música. Pregunta: ¿podría explicar lo que significa escuchar música espiritualmente? ¿Se puede escuchar música común espiritualmente, como melodías tocadas en un organillo de calle? Respuesta: pero no nos sentamos a meditar en la calle, ¿verdad? Además existe una etapa técnica. A medida que una persona se desarrolla en técnica y en la apreciación de mejor música, siente que una música de menor grado lo perturba. Pero luego existe una forma espiritual que no tiene nada que ver con la técnica. Es sintonizarse con la música y por lo tanto la persona espiritual no se preocupa por el grado de la música. Sin duda, mientras mejor sea la música, más útil es, y cuanto más alta sea la música, mejor. Al mismo tiempo debes recordar que hay lamas en el Tíbet que hacen su concentración y meditación moviendo una especie de sonajero, cuyo sonido no es especialmente melodioso. Ellos cultivan con ello ese sentido de percepción que eleva a una persona con la ayuda de las vibraciones hacia las esferas superiores. No hay nada mejor que usar la música como un medio para la elevación del alma. Pregunta: ¿es una desventaja para un ser humano nacer sin buen oído? Respuesta: sí, porque lo que se recibe a través de los oídos llega más profundamente al alma que lo que se recibe por cualquier otro medio. Ni por oler, saborear o ver entra la belleza tan profundamente en uno mismo como por el oído. Pregunta: dado que la música es el medio para la perfección, ¿son las personas no musicales imperfectas? Respuesta: tocar o cantar uno mismo y escuchar música son dos cosas diferentes. Una persona puede convertirse en músico aprendiendo música teórica y mecánicamente, pero solo es realmente músico quien vive en la música y se pierde en la música. Todas las personas tienen música en ellas, en el ritmo y la armonía de sus acciones y su vida. Si un músico tiene el deseo de perfección espiritual, pienso que puede perfeccionarse mucho más fácilmente y rápidamente que otra persona. Pregunta: ¿por qué es que si la música es ritmo, los músicos son tan temperamentales y se alteran fácilmente? Respuesta: ¿pero no es hermoso tener un poco de temperamento? La vida es antimusical cuando no hay temperamento. Una persona que no se enoja de vez en cuando no vive. Es naturaleza humana tener todo tipo de pequeños defectos. La alegría está en superar esos defectos. La música no es solo tristeza,
Hay octavas más altas y más bajas. La música es todo. Por eso, la música es incluso más grande que los cielos. XXI. El poder sanador de la música. Sanar a través de la música es en realidad el comienzo del desarrollo a través del arte de la música, cuyo fin es alcanzar aquello que, en las palabras del Vedanta, se llama Samadhi. En primer lugar, si observamos lo que está detrás de todos los medicamentos que se usan con fines curativos, y si preguntamos qué es lo que en ellos sana, descubriremos que son los diferentes elementos que constituyen nuestra existencia física. Los mismos elementos están presentes en estos medicamentos y los que nos falta se toma de ellos, o el efecto que debería producirse en nuestro cuerpo se genera a través de ellos. Esa vibración que debe crearse en el cuerpo es producida por su poder, y ese ritmo que es necesario para nuestra cura se logra al poner la circulación de la sangre en un ritmo y velocidad determinados. La intensidad de la vibración que pueda ser necesaria para nuestra salud se logra a través de los medicamentos. De esto aprendimos que la salud es una condición perfecta de ritmo y tono. ¿Y qué es la música? La música es ritmo y tono. Cuando la salud está fuera de orden, significa que la música está fuera de orden, que la música en nosotros no está bien. Por lo tanto, para ponernos en un estado de armonía y ritmo, lo que más necesitamos es la ayuda de la armonía y el ritmo. Este modo de sanación se puede estudiar y comprender estudiando la música de nuestra propia vida, observando el ritmo del pulso, el ritmo del latido del corazón y de la cabeza. Los médicos que son sensibles al ritmo determinan el estado del paciente examinando el ritmo del pulso, el latido del corazón, el ritmo de la circulación de la sangre. Para encontrar la verdadera dolencia, un médico con todo su conocimiento material debe depender de su intuición y del uso de sus cualidades musicales. En tiempos antiguos y aún ahora en el este, encontramos dos escuelas principales de medicina, una que proviene de la antigua escuela griega a través de Persia y la otra que proviene de la medicina védica basada en el misticismo. ¿Y qué es el misticismo? Es la ley de la vibración. Es la comprensión de la naturaleza de la dolencia mediante el ritmo y el tono que se pueden percibir en el cuerpo humano, y es la regulación a través del ritmo y el tono, según la comprensión de las proporciones de ritmo y tono que conducen a una salud adecuada. Además de esto, existe otra forma de ver esta cuestión. Cada enfermedad aparentemente tiene su razón peculiar, pero en realidad todas las enfermedades provienen de una sola razón, de una sola causa o condición, que es la ausencia de vida, la falta de vida. La vida es salud, su ausencia es enfermedad, que culmina en lo que llamamos muerte. La vida en su forma física, tal como se percibe a través de las esferas físicas, se llama prana en sánscrito. Esta vida es dada por los alimentos o medicamentos, o el cuerpo se prepara con ciertos alimentos o medicinas para poder respirar esta vida misma, con el fin de estar en mejor salud para que pueda experimentar una salud perfecta. Pero este prana, que significa respiración, la respiración central,
atrae despacio todos los diferentes elementos que allí están, como las hierbas, plantas, flores y frutas, que atraen del espacio el mismo elemento que representan. Todos estos elementos son atraídos por la respiración. Por lo tanto, los grandes místicos, ya sean de Grecia, Persia o India, siempre tuvieron una cultura de la respiración, la ciencia de la respiración como base de su evolución espiritual, y la fuente de toda sanación fue la ciencia de la respiración. Incluso ahora se puede ver en el este a sanadores que magnetizan el agua, los alimentos o la atmósfera. ¿Dónde está el secreto de ese magnetismo? Está en su respiración. Es la influencia de su respiración la que está en el agua o en la comida. Las personas religiosas de la India tienen una ceremonia donde algo similar a un sacramento es dado por una persona santa a alguien que está sufriendo, y eso lo ayuda. Es el poder de la respiración de la persona santa, tan equilibrada, tan purificada y desarrollada, que atrae todos los elementos, todo lo que uno puede obtener de hierbas, flores o frutas y aún más. Por lo tanto, su respiración puede hacer 1000 veces más de lo que la medicina puede hacer. Existen sanadores en el este que susurran algunas palabras espirituales. ¿Qué es susurrar? Es nuevamente respiración, respiración con palabras dirigidas a través de ella. Hubo un médico en Delhi que usaba principalmente su poder de sanación con sus pacientes. Un día un amigo escéptico vino a consultarlo. El médico susurró algunas palabras sagradas frente al paciente y dijo: «Ahora puedes irte». Este hombre escéptico dijo que no podía entender cómo tal método podía tener algún efecto sobre su salud. El médico entonces hizo algo bastante inusual para él. Ofendió al hombre hablándole de forma áspera. El hombre se enojó mucho y dijo: «¿Cómo puedes tú, un médico, decirme esas palabras?». El médico respondió: «Usualmente nunca hago tal cosa, y solo lo hice para demostrarte algo. Si mis palabras pueden hacerte enojar y enfermar, también pueden hacerle bien a alguien. Si las palabras pueden enfermar y alterar a alguien, también tienen el poder detrás de ellas para armonizar al paciente y ponerlo en una buena condición». ¿Qué es la música? Según los pensadores sánscritos, hay 3 aspectos de la música: el canto, el toque de instrumentos y la danza. Los 3 representan ritmo y todos representan el tono de alguna forma. ¿Y cuál es el efecto de la música? El efecto de la música es regularizar el ritmo y sintonizar a una persona con la música que se está interpretando. ¿Qué secreto tiene la música que atrae a todos los que la escuchan? Es el ritmo que se crea. Es el tono de esa música el que sintoniza el alma y le eleva por encima de la depresión y desesperación de la vida cotidiana en este mundo. Si uno supiera qué ritmo es necesario para un individuo particular en su tristeza y desesperación, qué tono es necesario y a qué tono debería elevarse el alma de esa persona, entonces se podría sanar a alguien con música. Hubo un tiempo en India cuando la música se usaba para sanar. Era una sanación para la gente, para el carácter y para el alma, porque es la salud del alma lo que trae salud al cuerpo físico. Pero la sanación del cuerpo físico no siempre ayuda al alma.
Es por eso que la ciencia material de la medicina puede hacer bien por un tiempo, pero no satisface por completo la necesidad del paciente. No quiero decir con esto que el tratamiento externo sea absolutamente inútil. No hay duda en este mundo que sea inútil, si sabemos cómo usarlo. Todas las cosas en este mundo son necesarias, todas tienen su beneficio y utilidad, si solo sabemos cómo utilizarlas adecuadamente. Para dar sanación a través de la música, uno debe estudiar lo que se necesita, lo que se quiere. En primer lugar, uno debe estudiar cuál es el mal, qué elementos faltan, cuál es el significado simbólico, cuál es la actitud mental detrás de la enfermedad. Luego, mediante un estudio cercano, se puede hacer un gran bien al paciente con la ayuda de la música. Incluso si la música no se usara como una prescripción especialmente destinada a una enfermedad determinada, aún así el poder de la enfermedad que reside en el corazón del hombre puede reducirse elevando su corazón, cambiando su pensamiento. Lo que trae la enfermedad es el pensamiento de enfermedad más que la enfermedad en sí misma. La existencia de la enfermedad en el cuerpo puede, sin duda, llamarse una sombra de la verdadera enfermedad que el hombre guarda en su mente. Mediante el poder de la música, la mente puede elevarse tanto que se eleva por encima del pensamiento de enfermedad. Entonces la enfermedad se olvida. Puedes preguntar, ¿qué tipo de música puede sanar al hombre? ¿Es el canto, la interpretación o algo relacionado con la danza? El canto es lo más poderoso porque cantar es vivir. Es prana, es la vida misma, es la voz. Sin duda también es la vida que trabaja a través de un instrumento por el toque, pero en el canto es vida directa, el aliento tocando el corazón del oyente. Pero, ¿qué debe haber detrás de esta voz? Debe haber un corazón preparado con la ayuda de la batería que necesita. ¿Cuál es esa batería? Esa batería es lo que llamamos amor y simpatía, el mayor poder que existe. Una persona que es material, que lucha por sí misma de mañana a noche, que busca su propio beneficio, que está en problemas y amargada, que está en medio de luchas y se pelea a sí misma, no puede sanar. El sanador debe ser libre, libre para simpatizar, libre para amar a su prójimo incluso más que a sí mismo. ¿Qué enseña este amor? ¿Dónde se puede aprender? ¿De dónde se puede obtener? La clave de este elemento amoroso es Dios, al mirar la vida hoy con todo su progreso. ¿Qué falta? Es Dios. Dios es la clave del almacén ilimitado de amor que está en el corazón del hombre. Una vez me divertí mucho y me sorprendió la respuesta que me dio una sirvienta muy piadosa y de buen carácter. Trabajando en la casa no pudo responder a un golpe en la puerta tan rápido como debería haberlo hecho y la visitante que esperaba en la puerta se impacientó mucho y habló bruscamente con la sirvienta. Cuando le pregunté qué había pasado, ella no estaba molesta en absoluto. Sonrió y dijo, sí, esa señora estaba muy molesta conmigo. Le pregunté, bueno, ¿qué le pasaba? ¿Qué la hizo enojar? ¿Cuál era la razón? Y esta sirvienta con inocencia en su rostro respondió, ¿la razón? No había Dios. Una respuesta hermosa. Donde falta Dios no hay amor. Donde hay amor hay Dios. Donde hay Dios hay amor. Si lo interpretamos correctamente, ¿qué causa el dolor y el sufrimiento? Es la falta de vida. ¿Qué es la vida? Es amor. ¿Y qué es el amor? Es
Dios. Lo que todo individuo quiere, lo que el mundo quiere, es Dios. Todo lo que debemos alcanzar a través de la música, la armonía, el tono, la ciencia de la correcta afinación, una vida de bondad, todo lo que debemos ganar para bendecir nuestras vidas es Dios. Este es el tema central de todo lo bueno. Logro espiritual por medio de la música. Antes de comenzar con este tema, me gustaría explicar primero qué significa la palabra espiritual. ¿Es la bondad lo que se puede llamar espiritual o es el hacer milagros, un poder para producir maravillas o un gran poder intelectual? La respuesta es no. Toda la vida en todos sus aspectos es una música. Y sintonizarse con la armonía de esta música es perfecta. De esta música perfecta es el verdadero logro espiritual. Puedes preguntar, ¿qué es lo que impide al hombre alcanzar el logro espiritual? La respuesta es que la densidad de esta existencia material y el hecho de que el hombre es inconsciente de su ser espiritual dividido en limitaciones. Esto impide ese flujo libre y movimiento libre que son la naturaleza y el carácter de la vida. ¿Qué quiero decir con esta densidad? Hay una roca y deseas producir sonido de ella. No da resonancia, no responde a tu deseo de producir sonido, pero la cuerda o el alambre dará una respuesta al tono al que deseas. Lo golpeas y responde. Hay objetos que dan resonancia al sonido. Deseas producir un sonido en ellos y resuenan, hacen que tu música se complete. Así es con la naturaleza humana. Una persona es pesada y opaca. Le dices algo, no puede entenderlo. Le hablas, no escuchará. No responderá a la música, a la belleza o al arte. ¿Qué es esto? Es densidad. Hay otra persona que está lista para apreciar y entender la música y la poesía o la belleza en cualquier forma. En carácter, en maneras, en cada forma, la belleza es apreciada por tal persona. Esto es lo que despierta el alma, lo que es la condición viva del corazón, y esto es lo que constituye el verdadero logro espiritual. El logro espiritual es vivir el espíritu, hacerlo consciente. Cuando el hombre no es consciente del alma y del espíritu, y solo es consciente del ser material, es denso, está alejado del espíritu. Puedes preguntar, ¿qué es el espíritu y qué es la materia? La diferencia entre el espíritu y la materia es como la diferencia entre el agua y la nieve. El agua congelada es nieve y la nieve derretida es agua. Es el espíritu en su densidad lo que llamamos materia. Es la materia en su fineza lo que produce lo que puede llamarse espíritu. Una vez un materialista me dijo, no creo en ningún espíritu ni alma ni en la vida después de la muerte. Creo en la materia eterna. Le respondí, tu creencia no es muy diferente de la mía, solo que lo que tú llamas materia eterna, yo lo llamo espíritu. Es una diferencia en los términos. Eso no es algo de lo que disputar, porque ambos creemos en la eternidad. Mientras nos encontremos en la eternidad, ¿qué diferencia hace si uno lo llama materia y el otro lo llama espíritu? Es una vida de principio a fin. La belleza nace de la armonía. ¿Qué es la armonía? La armonía es la proporción correcta, en otras palabras, el ritmo correcto. ¿Y qué es la vida?
La vida es el resultado de la armonía. Detrás de toda la creación está la armonía y todo el secreto de la creación es la armonía. Lo que el hombre llama felicidad y confort o beneficio y ganancia, todo lo que anhela y desea alcanzar es armonía. En mayor o menor medida está deseando armonía, incluso al alcanzar las cosas más mundanas, siempre desea armonía, pero a menudo no adopta los métodos correctos. A menudo sus métodos son erróneos. El objeto alcanzado por métodos buenos o malos es el mismo, pero la forma en que uno trata de alcanzarlo convierte el objeto en correcto o incorrecto. No es el objeto lo que está mal, es la forma en que uno adopta para alcanzarlo. Nadie, sea cual sea su posición en la vida, desea la desarmonía, porque todo sufrimiento, dolor y problema es desarmonía. Alcanzar la espiritualidad es darse cuenta de que todo el universo es una sinfonía en la que cada individuo es una nota. Su felicidad radica en convertirse perfectamente armónico con la sinfonía del universo. No es seguir una cierta religión lo que hace a uno espiritual, ni tener una cierta creencia, ni ser un fanático con respecto a una idea o volverse tan bueno que no pueda vivir en este mundo. Hay muchas personas buenas que ni siquiera entienden lo que significa la espiritualidad. Son muy buenas, pero aún no saben qué es el bien último. El bien último es la armonía misma. Por ejemplo, todos los diferentes principios y creencias de las religiones de este mundo, enseñados y proclamados por sacerdotes y maestros, pero que los hombres no siempre son capaces de seguir y expresar, proviene naturalmente del corazón de un hombre que se ajusta al ritmo del universo. Cada acción de él, cada palabra que dice, cada sentimiento que tiene, cada sentimiento que expresa es todo armonioso, es toda virtud, es toda religión. No es seguir una religión, es vivir una religión, hacer de la vida una religión lo que es necesario. La música es el retrato en miniatura de toda la armonía del universo, porque la armonía del universo es la música misma y el hombre, siendo el retrato del universo, debe mostrar la misma armonía. En su pulsación, en el latido de su corazón y en su vibración, muestra ritmo y tono, acordes armónicos o inarmónicos, su salud o enfermedad, su alegría o malestar. Todo muestra la música o la falta de música en su vida. ¿Qué nos enseña la música? La música nos ayuda a entrenarnos de alguna manera en armonía, y es esto lo que es magia o el secreto detrás de la música. Cuando escuchas música que disfrutas, te sintonizas y te pone en armonía con la vida. Por lo tanto, el hombre necesita música, anhela música. Muchos dicen que no les gusta la música, pero estos no han escuchado música. Si realmente escucharan música, tocaría sus almas y entonces ciertamente no podrían evitar amarla. Sino solo significa que no han escuchado música lo suficiente y no han calmado su corazón para escucharla, disfrutarla y apreciarla. Además, la música desarrolla esa facultad por la cual uno aprende a apreciar todo lo que es bueno y bello, en la forma de arte y ciencia, en la forma de música y poesía. En cada aspecto de la belleza uno puede entonces apreciarlo. Lo que priva al hombre de toda la belleza que lo rodea es su pesadez de cuerpo o pesadez de corazón. Está tirado hacia la tierra y por eso todo se vuelve limitado.
Cuando se deshace de esa pesadez y se siente alegre, se siente ligero. Todas las buenas tendencias como la gentileza, la tolerancia, el perdón, el amor y la apreciación, todas estas hermosas cualidades vienen al ser ligero, ligero en mente, el alma y el cuerpo. ¿De dónde viene la música? ¿De dónde viene la danza? Todo proviene de la vida espiritual natural que está dentro. Cuando esa vida espiritual brota, aligera todas las cargas que el hombre tiene. Hace que su vida sea suave, flotando sobre el océano de la vida. La facultad de apreciación hace que uno sea ligero. La vida es como el océano. Cuando no hay apreciación ni receptividad, el hombre se hunde como un trozo de hierro al fondo del mar. No puede flotar como el bote que está hueco, que es receptivo. La dificultad en el camino espiritual siempre proviene de nosotros mismos. Al hombre no le gusta ser alumno, le gusta ser maestro. Si el hombre supiera que la grandeza y perfección de los grandes que han venido de vez en cuando a este mundo radicaba en su actitud de alumno y no en enseñar. Cuanto mayor era el maestro, mejor alumno era. Aprendió de todos, de los grandes y de los humildes, de los sabios y de los necios, de los viejos y de los jóvenes. Aprendió de sus vidas y estudió la naturaleza humana en todos sus aspectos. Quien aprenda a transitar el camino espiritual debe convertirse en una copa vacía para que el vino de la música y la armonía pueda ser derramado en su corazón. Puedes preguntar, ¿cómo puede uno convertirse en una copa vacía? Te diré cómo las copas se muestran llenas en lugar de vacías. A menudo una persona viene a mí y dice, aquí estoy, ¿puedes ayudarme espiritualmente? Y yo respondo, sí, pero luego dice, quiero saber antes que nada qué opinas sobre la vida y la muerte, o sobre el principio y el fin. Y entonces me pregunto cuál será su actitud si su opinión previamente concebida no está de acuerdo con la mía. Quiere aprender, pero no quiere estar vacío. Eso significa ir al arroyo con la copa cubierta, querer el agua, pero la copa está cerrada, llena de ideas preconcebidas. ¿De dónde vienen las ideas preconcebidas? Ninguna idea se puede llamar propia. Todas las ideas se han aprendido de una fuente u otra, pero con el tiempo uno llega a pensar que son propias. Por estas ideas se argumentará y discutirá, aunque no satisfacen completamente. Al mismo tiempo son el campo de batalla de uno y todo el tiempo mantendrán la copa cubierta. Por lo tanto, los místicos han adoptado un camino diferente, han aprendido un curso diferente, y ese curso es el autodesvanecimiento, o en otras palabras, el desaprendizaje de lo que uno ha aprendido. En Oriente se dice que lo primero que se aprende es entender cómo convertirse en un alumno. No aprenden primero qué es Dios o qué es la vida. Lo primero que se aprende es cómo convertirse en un alumno. Uno puede pensar que de esta manera pierde su individualidad. Pero, ¿qué es la individualidad? ¿No es eso lo que se ha recogido? ¿Cuáles son las ideas y opiniones de uno? Son solo conocimiento recogido. Esto debe ser desaprendido. ¿Cómo puede uno desaprender? Dirías que el carácter de la mente es tal que lo que uno aprende queda grabado en ella. Entonces, ¿cómo puede uno desaprenderlo? Desaprender es completar el conocimiento. Ver a una persona y decir, esa persona es malvada. Eso es aprender. Ver más allá y reconocer algo bueno en esa persona,
Eso es desaprender. Cuando ves la bondad en alguien a quien habías llamado malvado, has desaprendido, has deshecho ese nudo. Una vez dijiste, odio a esa persona. Eso es aprender. Y luego dices, oh no, puedo gustarle o puedo compadecerle. Cuando dices eso, has visto con dos ojos. Primero aprendes viendo con un ojo, luego aprendes a ver con dos ojos. Eso hace que la vida sea completa. Todo lo que hemos aprendido en este mundo es conocimiento parcial, y cuando esto se desarraiga por otro punto de vista, entonces tenemos el conocimiento en su forma completa. Esto se llama misticismo. ¿Por qué se llama misticismo? Porque no puede ser puesto en palabras. Las palabras nos mostrarán un lado de ello, pero el otro lado está más allá de las palabras. Toda la manifestación es dualidad, la dualidad que nos hace inteligentes, y detrás de la dualidad está la unidad. Si no ascendemos más allá de la dualidad y vamos hacia la unidad, no alcanzamos la perfección que se llama espiritualidad. Esto no significa que nuestro aprendizaje no tenga utilidad. Tiene una gran utilidad. Nos da el poder de la discriminación y de discernir las diferencias. Esto agudiza la inteligencia y agudiza la vista, para que entendamos el valor de las cosas y su uso. Todo es parte de la evolución humana y todo es útil, así que debemos aprender primero y desaprender después. No mires primero al cielo cuando estás de pie en la tierra. Primero mira la tierra y ve lo que te ofrece para aprender y observar. Pero al mismo tiempo no pienses que el propósito de tu vida se cumple solo mirando la tierra. El cumplimiento del propósito de la vida está en mirar al cielo. Lo maravilloso de la música es que ayuda al hombre a concentrarse o meditar independientemente del pensamiento. Por lo tanto, la música parece ser el puente sobre el abismo entre la forma y lo informe. Si hay algo inteligente, efectivo y al mismo tiempo informe, es la música. La poesía sugiere forma, la línea y el color sugieren forma, pero la música no sugiere ninguna forma. La música también produce esa resonancia que vibra a través de todo el ser. Eleva el pensamiento por encima de la densidad de la materia, casi convierte la materia en espíritu, en su condición original, a través de la armonía de las vibraciones, tocando cada átomo de todo el ser. La belleza de la línea y el color puede llegar hasta cierto punto y no más. La alegría de la fragancia puede llegar un poco más lejos. La música toca nuestro ser más profundo y de esa manera produce nueva vida, una vida que da exaltación a todo el ser, elevándolo a esa perfección en la que yace el cumplimiento de la vida del hombre. Aforismos. El amor produce armonía y la armonía crea belleza. Por lo tanto, el principal lema en la vida es amor, armonía y belleza. Ama en todas las cosas y seres al Dios amado, en armonía con todo el entendimiento correcto, y embellece tu vida, observando la belleza dentro y fuera. A través del amor, la armonía y la belleza debes convertir toda la vida en una única visión de la gloria divina. La vida es una sinfonía y la acción de cada persona en esta vida es la ejecución de su parte particular en la música. La mejor moral es aprender de todo lo que nos suena desarmonioso para no usarlo con otro.
y usar aquello que nos suena armonioso para los demás. Así deben entrenarse los oídos. Cuanto más avanzamos, más difícil y más importante se vuelve nuestra parte en la sinfonía de la vida. Y cuanto más conscientes somos de esta responsabilidad, más eficaces nos volvemos en cumplir nuestra tarea. Una vez que un alma se ha despertado a la continua música de la vida, esa alma considera como su responsabilidad, su deber, tocar su parte en la vida exterior, aunque sea contraria a su condición interior en ese momento. El secreto de buscar la voluntad de Dios radica en cultivar la facultad de sentir la armonía, porque la armonía es belleza y la belleza es armonía. El amante de la belleza en su progreso, se convierte en el buscador de la armonía, y al intentar siempre mantener la armonía, sintoniza su corazón con la voluntad de Dios. No hay nada en este mundo que no hable. Todo y cada ser está continuamente llamando a su naturaleza, su carácter, su secreto. Cuanto más abierto esté el sentido interior, más capaz será de escuchar la voz de todas las cosas. Si el alma estuviera despierta para sentir lo que sienten los pájaros al cantar en el bosque, al amanecer, el hombre sabría que su oración es aún más exaltante que la suya, pues es más natural. No hay nada en el mundo que no sea instrumento de Dios. El sonido es la señal de la vida. En los templos de dioses y diosas, en las iglesias hindúes, las campanas al sonar muestran vida incluso en el silencio. El sonido está oculto bajo las palabras y las palabras están ocultas bajo el sonido. Cuando uno percibe las palabras, no percibe el sonido subyacente. Y cuando uno percibe el sonido, no percibe las palabras subyacentes. Cuando el poeta percibe palabras, el músico percibe el sonido subyacente. El místico percibe incluso en ese sonido una palabra que era Dios. El tono continúa, el tiempo expira. El tono vive en el tiempo asimila el tono. Dios no está en el tiempo, por lo tanto, Él está en el silencio. El sonido es parte del mundo, del tiempo. El ritmo no puede existir sin tono, ni el tono sin ritmo. Son interdependientes para su existencia, y lo mismo ocurre con el tiempo y el espacio. El ruido proviene de la inquietud, y la inquietud es el ritmo destructivo. La atmósfera del hombre explica la condición de su alma. Cuanto más avanzamos, más cesan nuestras disputas y argumentos. Desaparecen hasta que no queda color en ellos, y cuando todo el color se ha ido, viene la luz blanca, que es la luz de Dios. Nirvana significa sin color. ¿Qué es el color? Lo correcto o lo incorrecto, el pecado o la virtud. Todo esto es color. Y en el reino de la verdad, se desvanecen, como todo color se desvanece en el brillo de la luz. El que ha realizado esto ha entrado en el nirvana. Un sufí debe siempre reconocer en Dios la fuente de todas las cosas y el origen de todos los seres. Un sufí debe observar en el continuo despliegue del espíritu el nacimiento del alma.